Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Hola, buenas tardes. Vamos a compartir el monitor. ¿Podéis ver el monitor compartido? Bien, vamos a empezar. Como siempre, gracias a todos por vuestra asistencia y bienvenidos a este webinar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de fondos en el webinar que corresponde a la revisión mensual de Black Bear Funds y vamos a comentar una nueva entrada en el shortlist. Vamos a dar cabida a un fondo nuevo que es el JP Morgan China, ¿vale? Bien, este fondo de inversión, la verdad es que hemos tenido una duda durante este tiempo porque tenemos una doble visión, ¿no? Y a veces esto te genera un poco de debate interno, ¿no? Sabéis que en los fondos, bueno, en general en la inversión no es adecuado estar siempre cambiando de opinión. Tenemos mucha inquietud con el mercado de emergentes y también con el mercado de commodities. De hecho, hoy teníamos un planteamiento hecho en inversión en commodities y también un planteamiento hecho en China, ¿no? Pero es cierto que, ostras, y a veces dentro del proceso de research, de estudio de mercado y tal, te das cuenta de que a veces hay problemas en los mercados porque el dinero no entra, ¿no? Y ostras, y es sorprendente que nosotros somos muy exigentes con las cosas que recomendamos o los fondos que analizamos y que los proponemos para los diferentes servicios que tenemos de comercialización o asesoramiento, etcétera, y no hay. O sea, no existen fondos en commodities. Hay alguno que hemos analizado, la temática creemos que es muy incipiente, es decir, estaríamos analizando un fondo con resultados negativos los últimos años,
Algo que, como sabéis, es muy rara avis, ¿no? Normalmente se suele recomendar los fondos que más suben porque son los que se venden más fácil. Y como la banca tiene una vocación de, digamos, de product driven model, o sea, que el cliente es el dinero del cliente y no el cliente, para un banco, pues es mejor pues, decir, oye, compra tecnología y ya está, ¿no? Nosotros no lo vemos así, creemos que puede ser interesante empezar a entrar en commodities. Y hay algún ETF, hay algún fondo, pero es tan limitado que no hay alternativas plausibles para eso, ¿no? Quizás el Carmignac Investissement, que es un fondo francés muy bueno, que tradicionalmente ha invertido en commodities, podía ser interesante, pero no tiene commodities, tiene un 1 y pico % en basic material solo, ¿no? Quizás el Azpalor, que tiene bastante en commodities, fondo bastante cíclico, no lo hemos acabado de ver, aunque nos gusta la temática. Entonces, es cierto que tenemos alternativas en la cartera, es cierto que en la cartera de activos pues estamos comprando compañías cíclicas, y por eso, pues al final hemos decidido dar cabida a China. Yo creo que es un mercado que también nos apetecía entrar, estamos dudosos entre las dos, de hecho, seguramente hubiesen entrado los dos. Finalmente, commodities se cae un poco del proceso porque no hay, y eso demuestra un poco por qué las compañías de cíclicas y de materias primas tienen tanto potencial, porque en el momento que empiecen a subir, se empezará a generar una demanda y se empezará a generar algún tipo de fondos y hay un recorrido enorme por ahí. Pensad que, por ejemplo, fondos históricos como el Carmignac Commodities pues ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Y se ha convertido en otro fondo. O sea que sale el dinero, ha salido todo el dinero de un mercado que tiene mucho potencial de atracción, pero todavía es pronto. Así que tendremos tiempo y prefiero que nos centremos en la otra idea que teníamos, que era China, antes que hacer algo por hacer y recomendar un fondo por recomendar, ¿no? Al final no hay propuesta y es interesante porque encaja mucho con esa gran depresión que hay en las materias primas, que se debe principalmente pues a que no entra dinero, ¿eh? Si en un mercado no hay demanda de activos, pues no sube, ¿no? Entonces, dentro de estas dos propuestas, nos gustaría anticiparnos en materias primas, lo estamos haciendo con las acciones, con los fondos no lo podemos hacer todavía, básicamente porque no hay, ¿eh? Es así de simple. Entonces, dentro de las dos ideas, China, ¿vale? Ahí tenéis un poco la presentación, yo creo que nos conocemos todos, pero bueno, como es un webinar así un poco en abierto, a veces para que nos conozcáis y tal, pues bueno, básicamente ahí tenéis la presentación, somos una Black Bear Bank, somos una agencia de valores regulada por CMNV, adherida al FOAIN, por lo tanto supervisada también por Banco de España. Tenemos la licencia de agencia de valores, que no el pasaporte, que es muy importante decirlo, con el número 270, y lo hemos constituido a través de una sociedad que se llama Capital BB Agencia de Valores, ¿vale? Que es nuestro broker. ¿Podéis ver el monitor? Carlos dice que no. En teoría, yo creo que se debería de ver la pantalla. Carlos dice que no ve la pantalla, no sé. El resto sí, ¿no? Bien, Carlos, si no ves el monitor, reinicia el sistema, porque todos los asistentes me comentan que ven perfectamente el webinar. Aún así, luego subimos en la web y lo podrías ver, ¿vale? Pero vamos a continuar. Bien, en teoría, en Black Bear Funds, muy rápidamente, pues bueno, lo que nosotros intentamos hacer es ser muy responsables con la gestión, nos sentimos muy cómodos con la renta variable directamente, pero es cierto que, bueno, pues hay mucha gente que le gusta ahorrar, es muy importante hacerlo y la división de Black Bear Funds pues busca esto, dar soporte al ahorrador medio que no tiene conocimientos en bolsa, que quiere pues una protección de capital y como nos tomamos esto muy en serio, pues nuestro propósito no es ser los más arriesgados, sino pues proteger el capital y tener rendimientos interesantes. Además lo estamos haciendo desde la gestión activa, eso significa que buscamos fondos con gestores implicados y comprometidos con su gestión
Y lógicamente, pues bueno, pues al final, si escogemos buenos activos que lo hacen mejor que su referencia y acertamos un poco con las temáticas, los resultados van saliendo y prueba de ello es lo que hemos visto estos años, ¿vale? Bien, vamos a revisar un poco la evolución de las carteras y luego entramos en el tema emergentes, ¿vale? Tenemos tiempo de sobras. Bueno, las carteras, ¿cómo han ido las carteras? ¿Vale? Bueno, al final, me imagino que más o menos lo sabéis, por cada uno que tenga las vuestras, pero bueno, nosotros trabajamos con las tres carteras modelo, cartera conservadora, cartera equilibrada, cartera dinámica, ¿vale? Al final lo que buscamos pues, son tres perfiles. Empezamos, por ejemplo, con la cartera más conservadora. En este caso, bueno, pues vamos a ver un poco la evolución, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante. Hemos vivido un año complicado por el COVID. Fijaros que siempre tenemos que medir un poco la volatilidad, ¿no? El comportamiento negativo de la cartera. Ha sido una volatilidad pues, del 4,10%. Hemos vivido un crash y hemos podido comprobar que la diversificación es correcta y esa pequeña caída que hemos tenido, pues bueno, luego se ha compensado con una recuperación pues mucho mejor que el mercado. El Eurostoxx, por ejemplo, está todavía no ha recuperado su zona de máximos. Es un poco absurdo, lo sé, comparar una cartera conservadora con el Eurostoxx. El benchmark es el Bloomberg Barclays, bonos a corto plazo y luego un poquito de bolsa, con lo cual está bien, pero bueno, que tengamos una referencia y el resultado pues ha estado francamente bien. Ahí tenéis la rentabilidad que hemos tenido, un 3,76% en el año en curso, que es el 2020. El informe está hecho 31 de diciembre. Con lo cual, bueno, pues yo creo que podemos estar satisfechos de haber conseguido, pues, en un año de -4, -5, pues acabar un 3,76, ¿no? Eso significa que la capacidad de mínimos a máximos de esta cartera es del 7% con muy poca volatilidad, ¿no? Además, lo hemos conseguido con una distribución del riesgo. No es necesario asumir muchos riesgos. Ahora pasaremos un poco a las carteras pues un poco más agresivas, ¿no? Que tienen un poco más de salsa. Pero por tipo de activo, pues fijaros que al final tenemos un 29% en renta variable, sabiendo que hemos subido un poquito el tono agresivo de esta cartera en su momento, pues con algún fondo de renta variable, ¿no? Muchas veces nos preguntáis los fondos, pues por ejemplo tenemos dentro de los fondos de renta variable el MCS Meridian European Value, que lo hemos comentado alguna vez, y luego algún fondo así mixto flexible que funciona muy bien porque sin muchos sobresaltos te permiten una posición defensiva si todo va mal, pero luego son agresivos. Fijaros que nos ha dado una rentabilidad muy buena, un 23,72%. Y el MFS Meridian European Value, comentamos en otro webinar, por cierto, Gisela, pues un 43%. Bien, luego la decisión de Biotech nos ha salido bastante bien, 13,41%, y vamos a cambiar el fondo, el Polar Capital Biotech, hacia China. En esta cartera haremos el cambio para irnos a China. Fijaros que tenemos un 5,42% y eso va a ser lo que trasladaremos a China, el Biotech. Bien, la cartera equilibrada, pues bueno, ahí pues un poco lo mismo, un tono siempre muy conservador. Para este tipo de carteras, fijaros que tenemos un 40% en renta fija, 41% en renta variable, 17% monetario y luego gestión alternativa, que son otras estrategias que tienen alguno de los fondos, como puede ser el Prudent Wealth, ¿no? Entonces, un 40% es el rango superior de riesgo de este perfil, ¿vale? Que también, como el anterior, pues utilizamos el fondo
Polar Capital Biotech, para darle un poquito más del 35 al 40% de renta variable. Ahora pasaremos a China, seguiremos sobreponderando la renta variable, pero pasaremos de un tema sectorial, como es el biotech, a China, al fondo que vamos a ver luego. El resto, de momento, lo dejaremos igual. Ahí veis algún fondo más, que a veces me preguntáis, pues el Morgan Stanley Global Opportunities. Este se ha comportado muy bien porque invierte en Estados Unidos. Vamos a valorar si reducimos el peso, pero tenemos muy poquito. Nos gustan fondos mixtos que se comporten muy bien y luego no nos importa tener fondos de renta fija monetarios que no acaban de arrancar, pero hay que diversificar, no hay que correr demasiado porque si no luego cuando cae el mercado, pues fijaros que los resultados al final mejoran mucho cuando somos, tenemos un sesgo conservador, ¿no? Y la prueba de ello es que este año pues hemos acabado un 7,60% de rentabilidad, que no es nada mal, tal y como ha ido el año. Y si cogemos las volatilidades generales, ¿no? Para este tipo de inversión, pues hemos tenido un 5,44% de volatilidad, lo cual, pues, bueno, de aquí dar la enhorabuena al equipo de Black Bear Funds, que la verdad que lo hace muy bien. Y finalmente, la cartera agresiva, en este caso, pues tenemos un 60% de renta variable, fijaros que es una posición muy defensiva, 60% lo más agresivo. Como os he dicho, nosotros nos sentimos muy cómodos con la renta variable. No necesitamos buscar fondos porque lo hacemos directamente en bolsa, pero sí que es cierto que para perfiles de ahorro, inversión a largo plazo, pues está bien tener carteras de fondos que requieren menos actividad y bueno, se pueden tener resultados muy interesantes. En este caso, bueno, tenemos una volatilidad de 7,51, luego lo veremos, y la rentabilidad pues ha sido, yo creo, sensacional. Un año súper complicado, que si os acordáis, en marzo o abril, dentro de la pandemia, teníamos que deciros, ¿no? Lo que a veces es tan complicado de que perder un 7% es una buena noticia. Pues bien, hoy esa noticia, pues ahí la tenéis repercutida en un 9,95% de retorno anual. Bueno, cerrando un año, pues que ha sido muy bueno, ¿eh? Y creo que el esfuerzo del equipo de fans, pues se ha visto muy bien recompensado, ¿eh? Ahí tenéis la volatilidad, 7,51, con esta rentabilidad que hemos tenido, pues bueno, yo creo que es para sentirse satisfecho, ¿eh? Si queréis, vemos un poquito la cartera que tenemos actualmente. Básicamente también tenemos el Polar Capital Biotech, 5%. Vamos a vender este fondo y vamos a comprar el fondo de China, el JP Morgan China. Algunos me preguntáis por ahí, ¿cómo, si vemos mal la biotecnología? Hombre, aquí hay un tema, y es que si os fijáis, por ejemplo, desde que ya ha salido la vacuna y tal, pues Moderna está corrigiendo en bolsa, Pfizer no acaba de arrancar, luego toda la parte de biotech está muy bien, pero ha habido un tirón fuerte previo al tema de las vacunas. Yo creo que al final, bueno, pues nos ha dado un resultado interesante y no nos acaba de convencer, no nos convence demasiados para una propuesta de fondos, buscar fondos sectoriales, ¿no? Porque al final el sector, cuando tú compras un fondo biotech, en un momento específico lo hicimos por el tema de las vacunas, ¿no? Y ha funcionado bien, pero realmente lo que buscas es que haya algún boom de beneficios. Pero la capacidad que tiene el gestor de actuar en un fondo sectorial es que es muy reducida. Al final, pues todos comprarán lo mismo. Hay pequeños matices y detalles que hacen que un fondo lo haga mejor que otro. Pero no nos va a dar, pues no sé, el Morgan Global Opportunity o el MCS Meridian Prudent Wealth, ¿no? Un fondo, o el European Value, un fondo value. Cuando el value lo ha hecho tan mal,
que nos esté dando pues lo que nos está dando, que en esta cartera que tenemos desde hace más tiempo, la renta variable, pues un 43,79%, ¿no? Y eso tiene mérito porque hemos quitado, por ejemplo, el valor y esa decisión pues ha ido muy bien, con lo cual, pues bueno, vamos, estos fondos exige algo, ¿no? Entonces, el fondo de China, es cierto que un país, pues un fondo global tiene más opciones, pero yo creo que un fondo país como puede ser el JP Morgan China, pues es una buena opción. Con lo cual, biotech fuera, gracias por su retorno y nos vamos a China. Bien, insisto, me gustaría luego, si veis los webinars, todo el equipo, dar la enhorabuena de este magnífico trabajo, un año muy duro, muy complicado para todos, pero que afortunadamente pues termina muy bien. Bien, por ahí algunos comentarios que me hacéis. Estoy muy contento, nos dice Francisco. Me alegro. Bien, vamos al tema. Bueno, básicamente, ¿por qué China? ¿No? Que es un poco lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos hace ir a China? China es una decisión que tiene que ver con los países emergentes, ¿vale? Luego buscamos el fondo que creemos más oportuno de China, ¿eh? Y hay muchas opciones, ¿eh? Incluso hay algunos que buscáis ETFs, fondos ETFs chinos, Tsinghua 25, hay bastantes, pero sabéis que los fondos admiten traspasos y tema fiscal, y dentro de los fondos, pues primero tenemos que entender qué nos gusta de los mercados emergentes, ¿no? Y por qué. Los mercados emergentes tienen siempre mucha relación con la parte cíclica de la economía, con las materias primas, el consumo de las materias primas, etcétera. China lleva así dormida relativamente mucho tiempo. Entonces, primero analizamos un poco ese interés que nos despierta siempre el mundo emergente, ¿no? Entonces, sabemos que una de las consecuencias de la conmoción económica que hemos vivido durante 2020 se materializará en forma de importantes necesidades de financiar los déficits, ¿no? Vamos a poner ahí los déficits públicos de los países que han tenido que implementar muchas medidas para poder recuperar las economías, ¿no? Por ejemplo, España tenemos un déficit enorme, o en Europa los países, ¿no?, gastan más de lo que ingresan y esos déficits los tienen que financiar con deuda, ¿eh? Entonces, los poderes públicos tendrán que seguir solicitando dinero en el mercado, y apoyo de los bancos centrales, porque si no va a haber tensiones en los mercados, como pasó en Europa en 2012, ¿no? Y esa flexibilidad monetaria y esa exigencia a los bancos centrales va a continuar, porque tenemos grandes déficits. Ese es el escenario en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. Y con lo cual la expansión monetaria, esa expansión complaciente que existe, ¿no? Esta complacencia monetaria, que se refleja en medidas expansivas de los bancos centrales, va a tener que continuar, porque por los grandes déficits, ¿no? Después, no obstante eso, este compromiso ilimitado, que parece ya ser, ¿no?, va a plantear tarde o temprano una pregunta del valor de la masa monetaria, podemos decir, ¿no?, que se ha creado de este modo, y que el único propósito radica en financiar los déficits, ¿no? Entonces, va a ser muy importante preguntarnos eso en el tiempo, la capacidad que el propósito de la expansión monetaria en financiar los déficits, que ha aportado eso, ¿no? Y eso lo veremos en crecimiento de la economía. En concreto, creemos y pensamos, y por eso también en la posición de trading pues estamos cortos del dólar, creemos que el dólar es muy vulnerable a esta perspectiva, ¿eh? La depreciación del dólar yo creo que puede beneficiar mucho a los países que se financian en dólares, ¿eh? Y ahí es donde nos fijamos en los emergentes, ¿no? Fijaros cómo la caída del dólar beneficia muchísimo a estos países que se financian y comercian en dólares, como son los países emergentes, especialmente China, ¿eh?
A este beneficio se le suma, al menos para China y su esfera de influencia, a la doble ventaja que conlleva una gestión eficaz de la crisis sanitaria, que ha permitido reactivar más rápido las economías y, sobre todo, una posición, yo diría, encomiable en numerosos segmentos de la esfera tecnológica y de las energías alternativas. China tiene claramente una gran ventaja, ¿no? Incluso me atrevería a decir, en cuanto a la capacidad de su Banco Central de expandir su balance, ¿no? Creo que la posibilidad de una depreciación del dólar y tal vez de algunas otras divisas que afrontan estos mismos retos justificaría además que el precio del oro retome su trayectoria alcista durante 2021, algo que hemos comentado también en los webinars y que desafortunadamente pues, esta última semana se ha truncado con esa corrección, pero la idea que tenemos va por ahí, por esa depreciación continuada del dólar que beneficia a los emergentes y que eso puede permitir que el dólar retome su terreno alcista durante 2021. Y no solamente el oro, sino el resto de materias primas que estamos viendo ya con un recorrido muy atractivo. Y ahí yo creo que incide un poco esa correlación que os decía antes, que vemos entre invertir en emergentes, especialmente en China, e invertir en commodities. De alguna manera todo va relacionado con esa devaluación del dólar que nos puede dar un montón de trades, tanto en materias primas alcistas, tanto el oro como materias primas hard commodities, ¿no? Materias primas duras, como son el cobre, etcétera, incluso el petróleo, con esa devaluación del dólar. Bien, más allá de esta anomalía que podemos decir que ha constituido pues, durante todo el 2020, que ha sido el COVID, debemos tener presente que la capacidad de las compañías para generar beneficios, junto con un buen entorno de expansión monetaria, pues es lo que permite a largo plazo que las bolsas suban, ¿no? Y eso es realmente el escenario que existe en China, una sólida recuperación, como os decía, una gran capacidad del Banco Central de expandir su balance. Luego hablaremos del déficit y sobre todo, pues ese crecimiento de las compañías que ya estamos viendo, ¿no? Que ahora comentaremos. En un contexto de tipos de interés que, como decía también anteriormente, a nivel global va a ser extremadamente reducido porque las economías americanas, europeas, etcétera, tienen la necesidad imperiosa de financiar los déficits provocados por esa reactivación económica que va a venir no solamente en 2021, sino en los próximos 2-3 años para recuperar la economía. Con lo cual, la recuperación estará ahí, pero seguirá siendo estructuralmente débil. Por tanto, creemos en BlackBerry, ¿no? Tenemos nuestra estrategia de inversión que se basa pues, un poco en buscar acciones que tengan visibilidad en el crecimiento. Suelen ser compañías con baja deuda, compañías que tengan pues, una cartera de pedidos con mucha visibilidad, un negocio con mucha visibilidad, ¿no? También la valoración de los activos. Hoy hemos visto Telefónica pues como ha subido un 10%, ¿no? Y tanta novedad que por redes sociales la gente comentaba y los analistas y que nosotros hemos comentado durante todo el año pasado, ¿no? De tomar una posición en Telefónica, especialmente estos últimos meses, comprando opciones call, principalmente por el valor de sus activos, ¿no? Y la sorpresa ha sido que lo impensable y era que vendiera Telxius, o al menos las torretas de Telxius, los sites, es lo que ha pasado. Y sabemos que Telefónica, las valoraciones que hemos venido haciendo es que ¿por qué no pone en valor los activos que el mercado quiere y que lo sabemos a través de la cotización de Celnex? Y hoy precisamente lo ha puesto en valor con la venta de las torretas en Latinoamérica y en Europa de Telxius, que son casi todas, ¿no? Cuando el mercado esperaba vender el cable submarino, que es un activo que el mercado quiere poco, ¿no? Y luego la venta de las divisiones de Hispanoamérica, de Telefónica, por cierto, parece Chile muy cerca también de ser vendido y que es una compañía muy apetecible e interesante que puede sacar también mucha cantidad de dinero, con lo cual sigo pensando que Payete, a pesar de lo que piensa el mercado, a través de la acción lo está haciendo fantásticamente bien
con un acuerdo sensacional en UK, con una estructura muy clara que es Alemania, Inglaterra, España y Brasil, y vender activos para reducir la deuda y dar valor a los accionistas. Lo que hemos visto hoy, vender a 30 veces EBITDA en las torretas de Telxius, pues evidentemente es algo que da visibilidad y valor a sus activos, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos. Bien, dicho este ejemplo, China es otro de los ejemplos. Toda la zona de influencia de China por su gran recuperación que ahora iremos viendo en datos para convencernos que, bueno, pues ¿por qué no puede ser una buena propuesta, ¿no? Y luego también hemos hablado empresas con crecimiento, China y su zona de influencia, y luego también, evidentemente, los actores que se ven beneficiados de la transición ecológica. Lo hemos comentado muchas veces, no solamente es Gamesa y Solaria, aquí entra el coche eléctrico, aquí entra la renovación del parque de trenes, aquí entran muchas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, empresas con visibilidad en el crecimiento o valoración de sus activos muy por debajo de su valor real, como Telefónica, China y su zona de influencia, transición energética y finalmente, como no podía ser de otra manera, commodities o minas de oro, por esa caída del dólar que antes os decía, ¿no? Bien, si hemos hecho este pequeño esquema, que hemos ido hablando, de esa necesidad de financiar los déficits, esto provoca un bajo nivel de tipos de interés en todo el mundo, eso permite a China, que tiene más capacidad de expandir su balance porque ha hecho menos inyecciones, ese diferencial de tipos de interés va a permitir también una clara ventaja en cuanto a la devaluación del dólar y sobre todo por el tema de las materias primas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ventaja. Entonces, dentro de esa ventaja que estamos viendo está el tema de la recuperación. Ahí son datos. Iremos rápido y pasamos enseguida al fondo. Pero para que os hagáis una idea, pues el tercer trimestre de 2020, China ha reportado un crecimiento cercano al 5%, concretamente un 4,9% entre julio y septiembre del 2020. El tercer trimestre, ahora iremos analizando los datos del último trimestre del año y de cómo cierra el año China, pero comparado con el mismo periodo del año anterior, un 4,9% en el tercer trimestre de crecimiento, ¿no? Es cierto que es menor porque el mercado esperaba un 5,2%, pero aún así, pues hombre, no podemos negar que es un gran dato, ¿no? Eso yo creo que pone a China al frente de la recuperación del Producto Interior Bruto mundial, sin discusión, muy por encima del resto de naciones. A comienzo de 2020, cuando se inicia la pandemia y todos estamos un poco ausentes de la realidad de los hechos, pero China viene sufriendo la COVID, el crecimiento cae notablemente. Y sabemos que el primer trimestre del 2020 China cae un 6,8% en su Producto Interior Bruto, ¿no? Sabemos lo que ha pasado en el resto de naciones. Sabemos que Estados Unidos, Europa, no han estado ni creo están preparados para gestionar la pandemia. Vistos los datos, siempre son cuestionables por lo que ya sabemos, ¿no? Esa opacidad de los datos en China y tal, pero los datos que tenemos, que al final son los que debemos de manejar, pues hablan de una contracción del 6,8% y luego el tercer trimestre una recuperación del 5%. Los cierres que hemos visto en esa etapa de confinamiento en China, cierre de fábricas, de plantas industriales, es un país, China es un poco... es una fábrica, ¿no? de productos manufacturados baratos, ¿no? Y en eso, el cierre de eso en el país, pues fueron un gran golpe para China, que, como os decía, se contrajo un 6,8% en su PIB, lo que significa, en números trimestrales, ojo, pero al fin y al cabo números negativos, por primera vez desde 1992. O sea, estamos hablando casi de 30 años que China no tenía números negativos de PIB en su economía y que ha pasado pues, en el primer trimestre como consecuencia del confinamiento en China. Durante estas últimas décadas, por lo tanto, China ha experimentado un crecimiento brutal. La tasa de crecimiento económico medio de China ha sido el 9%, aunque poco a poco ese crecimiento, pues como es lógico,
la economía va madurando y el crecimiento pues cada vez se va desacelerando, ¿no? Sigue esa media del 9%, pero podemos decir que antes pues crecía a ritmo del 14 y ahora pues a ritmo del 7, ¿eh? O sea que la tasa media, el 9%, sigue siendo una tasa muy atractiva como para que esa expansión de los beneficios pues siga ahí, porque no hay economía en el mundo que crezca tanto como China. La economía china también continúa creciendo a tasas que ahora mismo son absolutamente inimaginables para cualquier otro país afectado por la COVID-19. O sea, no hay ningún país que haya dado una respuesta como China. Estados Unidos ha respondido bien con todos los paquetes de ayuda enormes que ha hecho, pero fijaros, el crecimiento del PIB en China ha sido sensacional, y esa recuperación pues la ha completado pues, de una manera envidiable. Podemos decir que las ingentes medidas de bloqueo y esfuerzos para bloquear el virus, combinados con algunos estímulos gubernamentales, han funcionado muy bien. Yo creo que China tenía muy claro lo que hacer en todo momento. Bien, viendo esto, hay 4 factores que destacan sobre el resto de países y todo tiene que ver con la recuperación post-COVID, ¿no? Esos factores, el primero es el poder, el comercio exterior, las exportaciones, ¿no? Como China exporta. Bueno, ahí podemos decir muchas cosas, no me quiero extender en las notas que tengo, pero bueno, estamos viendo aceleración en los datos, eso es evidente. Ahí tenéis, por ejemplo, las exportaciones, fijaros, previo pandemia y un crecimiento muy fuerte de las exportaciones. Hay muchos productos que se exportan y el confinamiento en otras zonas del mundo pues fomenta un incremento en las exportaciones de China que puede proveer de productos y servicios que en otras partes del mundo no como consecuencia de ese confinamiento. Entonces, por ahí hay datos claros. Se ha creado, la creación de empleo es muy estable, eso siempre genera el consumo interno, que luego veremos. Pero sin lugar a dudas, una de las cifras más importantes de septiembre es una fuerte recuperación en las exportaciones, como veis, que concretamente ha sido un crecimiento del 9,9%, y además eso ha provocado, esa necesidad de exportar, pues provoca necesidad de importar, que también ha crecido un 13,2% respecto al mismo mes del 2019. En datos, los últimos que tenemos, de septiembre, 10% exportaciones, 13,2% importaciones. Ahí en el gráfico se ve muy bien lo fuerte que han crecido las exportaciones chinas en China. Si bien es cierto que esta pandemia ha obstaculizado los objetivos de crecimiento que este año marcaban los analistas, es evidente que con todo lo que ha pasado pues son muy buenos, ¿no? Y luego pues tenemos otro tema en la política exterior, que es qué va a pasar cuando Biden ocupe la Casa Blanca, qué va a pasar cuando veamos realmente las intenciones de los demócratas respecto de China y qué va a pasar con la guerra comercial, que creemos que, lógicamente, viendo lo que vimos con Obama y lo que hemos visto con Donald Trump, lógicamente será bueno para eso. Arnau dice, Payete te debe haber escuchado en algún webinar del año pasado respecto a lo de Telxius. Bueno, yo creo que hay cosas que se analizan de la misma manera, ¿no? Y todo el mercado lo decía, incluso los de Citigroup, creo que comentaban la fibra óptica, que es algo que, escuchando los webinars de Payete, que yo sí miro, más que webinars, las entrevistas que hace y tal, está claro que no va a vender la fibra. Está muy orgulloso Payete de la fibra óptica de España. Él siempre dice que estamos España a la vanguardia del mundo en cuanto a capacidad de datos, y que esa infraestructura realmente es el punto pilar de Telefónica, la capacidad de fibra para los datos en casa y el 5G. Y yo creo que es imposible que venda eso
antes venderá otras cosas, ¿no? Como hemos visto hoy, y que poco a poco ya no va a tener ninguna necesidad porque esto de la deuda de Telefónica va a quedar como un tópico más que como una realidad, porque si sacamos los 5.000 millones de hoy y los 6.000 de la fusión con Virgin, pues cada vez es evidente que el problema de la deuda es menor, lo cual es muy bueno para Telefónica. Bien, más datos. Segundo punto, primer punto, hemos dicho poder de las exportaciones. Segundo punto, la expansión monetaria del Banco Central. Políticas monetarias, incremento de la exportación. Políticas monetarias, bueno, ¿qué podemos decir ahí? La capacidad de balance del banco chino no tiene nada que ver con la capacidad de balance del resto de bancos y la capacidad de medidas fiscales y de ampliar el déficit por parte del gobierno chino, pues tampoco tiene nada que ver con el del resto del mundo. China, debido a su disciplina fiscal y monetaria, tiene una gran ventaja mundial para convertirse en el líder mundial de la economía, después de que las economías occidentales pues, no han sabido gestionar ni anticiparse a la pandemia y además vienen derrochando muchos recursos durante muchos años y ya están muy endeudados, lo cual, pues claramente ahí podemos hablar de una transición en los próximos años en la que China pues, seguirá ganando más terreno todavía al resto de bloques mundiales económicos, con lo cual creo que es de perogrullo. Poco más que decir. Hemos visto, pues, fijaros, China pues, ha inyectado 561.000 millones de dólares en bonos especiales y eso ha triplicado, por ejemplo, los fondos invertidos en infraestructuras, ¿no? Por poner un ejemplo, la cantidad brutal de estímulos del gobierno chino, pero también su capacidad de expandirse mucho más, ¿no? Entonces, las inyecciones monetarias y las reformas fiscales en China pues tienen mucho potencial, mucho recorrido y por lo tanto mucha más capacidad de margen de maniobra para que China pues, siga recuperándose de la economía, que sabemos, que como bien sabemos, su capacidad de controlar el virus con medidas drásticas, pues les han funcionado muy bien. Luego, también tenemos en el sector servicios, sector que se ha recuperado muy bien, sector terciario, crecimiento del 4,3%. En compañías, por ejemplo, de software, de información, telecomunicaciones, transportes, los servicios pues están creciendo francamente muy bien, ¿no? Y luego el turismo. El turismo también ha sido un punto elemental de crecimiento y recuperación de la economía. Pensar que China, por ahí, a final de año, creo que es en octubre, existe una fiesta que es la Semana Dorada, que normalmente los chinos pues, suelen viajar y conocer el mundo y tal, ¿no? Y claro, debido a las medidas de confinamiento del mundo y las restricciones propias de China para viajar hacia el exterior, pues este año, digamos que la gente se ha quedado en China, conociendo la amplitud del país y según datos que tenemos, ha habido un movimiento, fijaros, ojo, de 637 millones de viajeros internos en China durante las vacaciones de 8 días de esta Semana Dorada, que han generado, ojo, unos ingresos en China, un gasto en turismo de 70.000 millones de dólares, ¿no? Ahí es una demostración de lo que es China, de esa capacidad de ser un mercado pues totalmente autónomo, 637 millones de chinos viajando por China y dejando en China 70.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Bien, entonces, esto podemos decir que es una recuperación de la demanda interna, capacidad del Banco Central chino de expandir su balance, capacidad del gobierno de expandir el gasto público, disciplina sanitaria para controlar la pandemia y luego un entorno estructuralmente propicio para China. Insisto y resumo que es necesidad del mundo desarrollado para financiar sus déficits a través de deuda. Eso significa bajos tipos de interés e intervención monetaria de Estados Unidos y Europa durante mucho tiempo, que es una ventaja para China, es una desventaja para el dólar que va a caer
y eso va a propiciar un escenario ideal para las materias primas que desafortunadamente no podemos invertir a través de fondos porque directamente no hay. De ahí la gran crisis, que no ha entrado dinero en los últimos 10 años en el sector y que vía acciones lo podemos hacer y sobre todo el oro yo creo que puede abanderar este tema. Con lo cual, atentos al oro porque creo que puede ser un elemento interesante. Ahí os recomendamos directamente comprar el oro o alguna minera de oro como puede ser Buenaventura, que nos gusta mucho y hemos tenido alguna inversión y que, por cierto, ahora pues no tenemos, ¿no? Bien, ahora estamos hablando de China, ¿eh? Y China sí podemos invertir. Hay muchos fondos en China. Entonces, lo que básicamente pensamos es que en un entorno de pandemia, en un entorno de mucha restricción internacional, tal y como os decía antes, con los datos de turismo, los datos internos, estamos hablando de China sabemos que es un continente que hay mucha población. Y eso significa que la demanda interna pues, es brutal. Y una economía que crece, un dato de paro estable, es muy propicio para el consumo interno. Y por lo tanto, lo que más nos interesa es el consumo interno. ¿Vale? Fondos en China que inviertan en compañías que tengan visibilidad y sobre todo compañías de consumo interno. ¿Vale? Que es lo que hemos venido explicando en los datos. Entonces, ¿qué fondos hay que cumplan este requisito? Pues el JP Morgan China, que es este fondo que tenéis ahí. Es un fondo con máxima calificación Morningstar. No sé por qué ahí pone 4 estrellas, porque realmente son 5. Es un fondo que invierte sobre todo pues, en la recuperación de la demanda interna, que tiene compañías. Bueno, pues ahí si queréis tenéis un poco los datos, vamos a ver. Ahí pone un poco los sectores. Fijaros que tenemos consumo cíclico, es el consumo interno, servicios financieros, telecomunicaciones y tecnología. Es principalmente el peso. Y hace poco pues, en materias primas, inmobiliario, energía, industria, sobre todo la parte de consumo, de gasto. Tampoco tiene mucho consumo defensivo, ¿no? Y tiene compañías, pues ahí tenéis las principales posiciones, es un fondo muy diversificado, más del 5% de la cartera pues, lo tiene agrupado pues, en 4 valores, como es Alibaba, que es realmente todos conocéis, es como Amazon, Ping An Insurance, que es una compañía de seguros, Tencent Holding y Meituan. Luego tiene diferentes compañías muy diversificadas, especialmente puestas en el sector, bueno, pues ahí lo veis, consumo cíclico, que es lo que más nos interesa. Entonces, el comportamiento del fondo ha sido excepcional, fijaros la diferencia respecto al índice. Es un fondo que siempre lo hace bien, que tiene un comportamiento pues, mejor que su índice. Por ejemplo, en 2015 acabó en positivo cuando cae el mercado chino. En 2016 cae menos que el índice. En 2017 lo fulmina en resultados. 2018 ahí sí que lo hizo mal, pero el resto, veis, es un fondo pues, muy agresivo, pero que creemos que lo seguirá haciendo bien en los próximos años, especialmente porque, bueno, pues su posición en cuanto a su cartera y sobre todo por lo que hemos hablado anteriormente, China debería de continuar haciéndolo bien. Más cuando lleva varios años pues, con ciertas dificultades y ahora pues ha despegado la cartera del fondo, pero fijaros que el mercado chino pues justo acaba de arrancar después de varios años sin pena ni gloria. Con lo cual, como siempre, un 5% del Polar Biotech, que nos ha funcionado muy bien, al JP Morgan China, que es nuestra selección para incorporar en la shortlist y en las carteras de fondos. Bien, vamos a las preguntas. María, dices, ¿es normal algún ETF? Bueno, esto sí, te emplazo, María, si quieres el próximo lunes lo vemos, ¿vale? Hoy estamos hablando de fondos. No me sé todos de memoria, si no te lo diría, pero lo tengo que mirar. El ETFs hay el CRB Commodities, que invierte en todo tipo de commodities, pero lo vemos
el lunes en el webinar de mercados, ¿vale? Bien, ¿tenéis alguna pregunta? Por aquí hay algún comentario positivo respecto a las carteras. Os agradezco el comentario, la verdad es que estamos muy contentos. Rafa nos dices, la curva de tipo sube, rentabilidad de bonos bajando, materias primas suben, riesgo de inflación. ¿Qué riesgos tenemos en la parte de fondos en renta fija? Nos dice Rafa. Bueno, la verdad que sí, claro. A ver, el punto favorable es la compra de bonos por parte de los bancos centrales, ¿vale? Y hay que estar muy atentos en los datos de inflación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de la renta variable, los bancos, si suben la inflación y los tipos de interés, será pues un gran argumento, ¿no? Para volver a pensar en ellos después de la decisión de salir del año pasado, del primer trimestre, cuando la pandemia, ¿no? De momento no creo que sea el tema. O sea, digamos que es una cuestión que está encima de la mesa para su vigilancia, obviamente, Rafa, pero no es un tema, ¿no? De hecho, la cartera moderada, si quieres, más pues todos los fondos que tenemos, al final, fíjate que todo es un poco de gestión alternativa, ¿no? El Leva, el Nordea, fondos de renta fija, pues tienes el PIMCO, el BlackRock, al final, a veces algunos me lo decís, ¿no? Ostras, ¿por qué voy a tener el BlackRock con negativo? Es imposible generar beneficio positivo con tipos ceros, ¿no? Y si cogemos el fondo, pues pensamos que es mejor y más barato, porque poco podemos hacer. Pero cuando inviertes en fondos, ya tienes eso. La alternativa es venderlo y de hecho con alguno de vosotros lo hemos hecho. Es decir, si a ti no te importa deshacer la posición por el tema fiscal, por el tema de los traspasos fiscales, pues se vende y se deja en cuenta y ya está. Pero, o sea, que es mejor cero que negativo, pero a veces, pues por el tema fiscal, pues bueno, pues oye, decidimos o compensar la cartera o, como siempre, ir detrás del precio pensando que ganaremos más y luego cuando viene el colapso, pues como se ha visto, pues los resultados salen cuando, bueno, pues cuando dejas trabajar la cartera, ¿no? Y eso creo que es importante. Por eso te digo que este es un fondo que no se va a ver penalizado si cae la renta fija. El Securité es un fondo muy, muy, muy versátil porque el gestor tiene mucha capacidad de maniobra. Y eso significa que cuando es un fondo temático o un fondo puro de algo, como puede ser, por ejemplo, pues un fondo de renta fija de duraciones medias, ¿no? De medio plazo, dices, o de 5 o 7 años. Es eso. Entonces, si cae eso, cae el fondo. Pero cuando es un fondo flexible, el propio gestor se puede anticipar. Luego nosotros podemos salir, pero no nos comemos tanto la bajada, ¿no? No creo que tengamos un riesgo excesivo en fondos de bonos, pero desde hace tiempo ya, Rafa, fíjate, pero al final, pues dices, oye, 6% de la cartera es gestión alternativa, es una cartera que incluso te puede cubrir los bonos. Nordea, exactamente igual, que es 45. El PIMCO, que tenemos más, yo creo que es un fondo también que también es bastante flexible. El BlackRock, aquí al final es un fondo de renta fija que no nos afectaría. Tenemos muchos, el Securité, que es un fondo pues, que es muy versátil, que es muy dinámico y que va cada vez reduciendo el tipo largo al corto, o sea, los tramos largos de la curva a la corta, y eso pues, reduce riesgo, ¿no? Pero de momento no creo que sea para preocuparse. Creo que el problema está en la recuperación, la expansión de balance, en los tipos bajos, comprar deuda en el mercado, y eso seguirá ahí. En algún momento tendremos obviamente que tocar el tema. De hecho, lo hicimos en algún momento que parecía que había inflación poniéndonos cortos de la renta, o sea, cortos en bonos de largo plazo. Bien, Luis, también ahí me uno a los agradecimientos. Gracias, Luis, es un placer.
Índices chinos, nos dice Fernando. Bueno, lo podemos comentar el lunes si queréis en el webinar de bolsa, de revisión de mercado, algún ETF para posicionarnos, los que sois más bolseros, y lo comentamos. Al final es buscar ahí beta, que es el índice chino, y ya está. Hay algunos ETFs, los comentamos el lunes si os parece. Francisco nos dices al mundo del blockchain, si conocéis fondos. No, esto es una cuestión, Francisco, que a veces muchos de vosotros nos decís, ¿no? El tema de las criptos y demás. Y sabemos que siempre lo hemos dicho, la tecnología blockchain, el Bitcoin, las criptodivisas y tal, algo saldrá de ahí, ¿no? Pero no es un mercado regulado ni es un mercado cotizado. Black Bear nace para ser siempre bandera de los mercados regulados y cotizados, ¿no? Y lo hemos hecho así, más que nos ha costado un montón, pero nunca vamos a invertir fuera de mercado, ¿no? Entonces, desafortunadamente no vamos a estar ahí. Nosotros, la única opción sí que está el futuro del Bitcoin, ¿no? Que salió en su momento, pero son temas que creemos que son verdes y no nos mueve la codicia. Es decir, preferimos que las carteras sean muy conservadoras, pero que sean sólidas, porque en el caso de los fondos, pues sabemos que pues hay mucha gente que ahorra por su futuro y no quiere asumir riesgos, ¿no? No quiere asumir volatilidad, no quiere sufrir y creemos que es importante ser responsable. Y en las acciones, pues igual, ser conscientes de lo que es la esencia nuestra, que es mercado, ir con vosotros, no en contra de vosotros, como hacen otros brokers. Y por eso nunca vamos a invertir en Bitcoin o criptodivisas mientras no haya otra opción que ser una plataforma market maker, con lo cual es un tema que ahora mismo no podemos ofreceros. Es una cuestión de esencia de lo que somos. La plataforma no nos deja más que ETFs europeos, nos dices Fernando. No es la plataforma, Fernando, es la ley. Es la ley. Además, fíjate lo absurda que es la ley, que tú puedes comprar un CFD sobre un ETF. Es decir, la ley te dice que el ETF tiene que estar armonizado. Y eso significa papeles, ¿vale? Papeles. Papeles que nadie se mira. ¿Te vas a mirar de un ETF el kit? No. Pero necesitas tener el kit, el documento de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? El DFI, que se llama en España, o el KID. Entonces, como no está armonizado, no lo puedes comprar. Y dices, ¿qué riesgo tiene un ETF del SP500? Pero si tú compras el CFD del ETF, como el CFD lo emite el proveedor del broker, que es nuestro partner, y tiene un kit, entonces sí puedes comprarlo. Y dices, es más arriesgado el CFD sobre el ETF. Pero la ley es así, y de absurda, pero es así. Entonces, para hacerlo tienes que tener una categorización de inversor profesional, que tienes que cumplir unos requisitos y pedirlo. Creo que, bueno, en fin, es igual. La cuestión, ETFs europeos se puede porque la ley lo permite, ¿vale? Pero si tuvieses mucho interés en un ETF americano y tal, pues bueno, se podría mirar. Yo no te lo recomiendo porque ya, aunque no te apalanques, ya estamos con el tema, ¿no? Pones el colateral, hay una financiación, pagas intereses y al final, pues, si es un trade para un tiempo, sí, pero valóralo. Yo, como te conozco y sé que eres más trader que inversor, pues seguramente igual te interesa para algún movimiento así más de corto plazo. Ahí sí te serviría en este caso. Pero el lunes comentamos ETFs en Europa y no nos compliquemos la vida, ¿vale? Ahí alguno me dice ¿cómo que tenéis CFDs y no criptodivisas? Bueno, nuestros CFDs
están emitidos sobre las acciones. Es decir, el custodio y el ejecutor de la operación que nosotros recibimos y transmitimos como broker se cubre con el mercado. Entonces, cuando tú compras la acción o el ETF, estamos comprando directamente el activo. Digamos que la esencia es ir con vosotros, dándoos acceso, ejecución, máxima tecnología para ir al mercado. De ahí que los CFDs pues, nos pueden ayudar para una correcta gestión monetaria. A veces uno quiere invertir en el DAX y es mejor 5 CFDs que un futuro. Grabación, sí, os enviaremos la grabación. Os debería llegar automáticamente, pero si no, en la web. Conectáis en la parte web mercados y ahí encontraréis el webinar de hoy. Y los que sois usuarios de Blackbird Research lo recibiréis por Telegram. Bien, veo aquí más cosillas, creo que nada importante. Saludos, comentarios, agradecimientos y demás. María, impecable presentación, gracias a ti. Fernando, me comentas, insistes en los ETFs, no te deja. Sí, el tema es, Fernando, ETF americano no puedes por la ley. Es decir, la plataforma no te va a dejar porque no eres inversor profesional, ¿vale? Entonces, está ahí el activo, pero no puedes. Es una limitación de armonización de los fondos, ya está. Entonces, solo puedes ir a los ETFs europeos, los que cotizan en Europa, eso sí que puedes. De hecho, lo que puedes pedir, Fernando, si te interesan los ETFs, es la lista de ETFs europeos que tenemos en plataforma, así será más fácil para ti encontrarlos y desde ahí podrás ver los ETFs más importantes que tenemos organizados, ¿vale? Yo creo que sería más interesante eso que no perder el tiempo buscando porque tenemos un montón de, bueno, un montón no, tienes capacidad de meter cualquier instrumento del mundo, así que es mejor que te ayudemos a eso, ¿vale? Así que lo pides por Telegram y te lo facilitamos. Bien, pues poco más. Gracias a todos. Una vez más, felicidades una vez más también al equipo de Blackbird Funds, liderado por Gisela. Estupendo trabajo, buen resultado, esperemos que se repita y cambiamos del Polar Biotech al JP Morgan China. Así que esperemos que vaya bien, lo seguiremos, lo comentaremos y hasta la próxima. Un saludo a todos y feliz semana.